Donde late la historia, nace la vocación. Historias con pulso. Hola, soy el Dr. Luis Martínez, pediatra y cirujano cardiovascular. Entrevisto cada semana médicos con historias inspiradoras y una vida íntegra. El día de hoy tengo como invitado al Dr. Manuel Guajardo. Él es pediatra, endocrinólogo pediatra y fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, así como creador y fundador de la Asociación Unidos Aprendiendo a Vivir con Diabetes Tipo 1 en Durango. Te invito a disfrutar esta charla donde hablamos de vocación, encontrar el propósito, ayudar, superar todos tus límites y ser resiliente, compartir y aprender sobre la empatía. Doctor Guajardo, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Después de ver la gente que está sentada acá, pues la verdad es que pues es emocionante estar en esta posición. Espero llenar la silla como debe ser. Claro que sí, estoy seguro que su historia nos va a inspirar a muchos. Me gustaría comenzar preguntándole cómo veía Manuel a los doctores cuando era niño. Híjoles, eso es lo que mueve mis fibras, porque realmente allá, en aquel tiempo, yo sin saber en qué edad tenía, ¿verdad? Con algunas frases de mi papá que él expresaba, pues yo veía a los médicos generales del centro de salud de mi pueblo en Nazas, Durango, pues como alguien muy especial, alguien que tenía la posibilidad de sanar a la gente. Y con sus batas blancas y siempre médicos bien presentables, a pesar de que, bueno, era mi mundo, el pueblo, no conocía otras latitudes, pero pues era algo espectacular. De pronto, yo cuando tenía la oportunidad de ver a alguno, pues yo me proyectaba. Y pues en algún momento eso me conectó, porque mi papá platicaba una historia de la familia. Nosotros somos una familia que fuimos 15 hijos, 2 fallecieron chicos, uno falleció a los 23 años en un accidente, pero en aquel tiempo pues éramos, no sé si todavía éramos 14 o ya éramos 13, porque crecimos 13 hasta los 23 años que falleció mi hermano. Pero mi papá platicaba una historia muy triste donde decía que pues uno de sus hijos, no sé si alguno de los que falleció, no sé si fui yo, si fue algún otro, dice que un día se le enfermó y pues mi mamá y él lo fueron a llevar al médico. Era oscureciendo, yo creo que ya oscuro, era tarde en el pueblo, y le tocaron. Y entonces el médico les habló por la ventana y lo primero que les preguntó es, ¿traen dinero? Y pues ellos le dijeron que no, pero que le podían conseguir el dinero para el día siguiente, pero que tenía un hijo muy enfermo. Y ella les dijo, no, si no traen dinero no los puedo consultar. Y entonces, pues imagínate, mi papá decía, pues yo nada más me frotaba las manos, porque esa era su frase. Y entonces fueron a ver a un tío que era uno de los ricos del pueblo, tenía su tienda, que les prestaba dinero, y pues como ya estaba acostado también les dijo, díganle al doctor que yo le pago en la mañana. Pues van otra vez con el doctor y ya le dicen, oiga, dice don Germán que él le va a venir a pagar mañana en la mañana, que si no lo consulta. Si no traen dinero no los veo. Pues entonces se cierra el mundo en un pueblo en esas condiciones. Terminaron con la señora de la farmacia, una sola farmacia en el pueblo, doña Emma Franco, es mamá, ella ya está con Dios, pero es mamá de una familia que son mis amigos entrañables. Y entonces, pues ya llegaron con doña Emma y mamá, pues ya les presentaron al niño y pues lo veía muy mal y le dice, pues la verdad es que yo no estoy autorizada para dar medicina,
les puedo dar algo de medicina porque es noche, pero si algo pasa yo no tengo responsabilidad. Pues le doy la medicina y con tan buena suerte que al día siguiente el niño amaneció súper bien. Esa es la historia que mi papá platicaba. Entonces, yo cuando lo veía platicarla, me daba una sensación así difícil de expresar, y yo dije, yo voy a ser médico. Entonces yo comencé a decir siempre que yo iba a ser médico, estaba muy chiquito. Y pues éramos de muy bajos recursos, ¿verdad? Todos éramos trabajadores desde muy pequeños, en todo trabajábamos en el pueblo, es lo que se vive ahí. Y entonces había gente que pues su expresión decía muchas cosas, pero había gente, tenía un tío que era de los tíos ricos también, y que cuando estaban ahí tomando con sus amigos le decía, a ver, ven, diles aquí a los muchachos que vas a estudiar. Yo voy a ser doctor. Y entonces se soltaban riendo. Pues yo no sabía si era risa de que se burlaban, ¿no? Así como diciendo, pues pobre, nunca va a llegar a ser médico, porque es... Y pues precisamente mi tío y su esposa sí lo expresaron, ¿verdad? Un día, ya cuando estaba yo en ese ambiente, estaba en la preparatoria, un día me llamaron y ahí fueron de visita a la casa y me dijeron, es que tú no puedes estudiar medicina, porque tus papás no tienen dinero y es una carrera muy cara. Y pues yo creo que lejos de bloquear mi decisión, yo creo que la ensalzaron más, y entonces eso como que me hizo tratar de ir acomodando algunas cosas más para colocarme en esa posición. Entonces, pues ese era el niño que comenzó a pensar un día que iba a ser. Eso pasaba en muchos lugares. En la escuela el maestro les comenzaba a preguntar a todos, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Y tú qué vas a estudiar? No, yo voy a ser maestro. Pues en esa época el 80% quería ser maestro, y a una de mis compañeras le preguntaron, ¿por qué quieres estudiar para maestra? Dijo, porque tienen muchas vacaciones. Y entonces cuando me preguntaron a mí, pues yo le dije, yo voy a ser doctor. Y entonces pues se soltaba riendo y nada más movía la cabeza y decía, bueno. Y entonces pues se va creando esa necesidad de expresar lo que uno quiere llegar a ser. Y pues yo creo que la huella que dejó en mí aquel punto de mi papá, yo creo que es el que siempre me fue impulsando para colocarme en las posiciones donde siempre fui, porque analizando la vida pues hubo muchas cosas en las que en algún momento pude haber decidido abandonar la ilusión y a lo mejor irme a Estados Unidos o ponerme a trabajar en otra cosa, y pues la verdad es que no pasó seguramente por la fortaleza. La familia de ese Manuel niño, la verdad es que era una familia muy, muy unida, muy trabajadores todos, pues imagínate, en el pueblo, con un salario de mi papá, todos trabajábamos, pero terminar 13 profesionistas. Entonces, con una historia, pues que no, si tú sumabas 2 más 2 no daban 4, porque pues mi mamá huérfana a los 4 años de su papá y huérfana a los 6 años de su mamá. Entonces termina siendo esclava de una de sus tías, hermana de su mamá, desde los 6 años hasta los 18 años, que se escapa con mi papá para liberarse, porque finalmente fue una huida en ese punto. Y pues mi papá del pueblo, mostrenco también, difícil de domar, también complicado, que a mí ya fue un papá que no me tocó en esas condiciones, porque mi mamá lo fue moldeando, pero la fortaleza de mi mamá para irlo moldeando, pues tuvo que ser estoica. O sea, la verdad es que mi papá pues sin recursos, igual, solamente estuvo viajando a Estados Unidos hasta que, pues ya en el progreso, justo en la época, hay para arriba de mí, en ese tiempo había 9 arriba de mí. Y entonces para ese tiempo, para que te des una idea de cuánto tiempo pasó, cuando yo nací, le consiguieron un trabajo en la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que era la SACH en aquel tiempo y es con agua. Y pues él se dedicaba de canalero a repartir el agua a todas las parcelas para que por medio de los canales del río Nazas, es el río importante de la región lagunera, para que se distribuyera el agua en forma adecuada. Entonces, y pues progresivamente todos aportamos, pero la verdad es que mi mamá, incomparable en ese sentido, porque lo primero siempre era que comiéramos bien. Entonces yo creo que el proceso de construcción que tuvimos, tanto nutricionalmente, físicamente, personalmente, amorosamente, no con palabras, porque a todo mundo le gusta decir mucho, te amo, hijo, pero en la hora de los hechos no lo expresa. Y la verdad es que la expresión de cuidado de mi mamá pues, imagínate, para tener todos hijos, cuánta comida tenía que preparar. Levantarse a las 5 de la mañana, puso el nixtamal, el maíz para que se hiciera nixtamal en la mañana, llevarlo a moler, regresar, ya estaban los frijoles listos y todo, y ponerse todos los días a hacer tortillas hechas a mano, para comer en la mesa tortillas hechas a mano con huevo, frijoles, un vaso de leche bronca, chile majado, y si había fruta en ese tiempo, pues fruta, o sea, era un plato del buen comer. Entonces siempre ella le apostó a una buena alimentación, y ella siempre le apostó a que estudiáramos. Entonces siempre, su frase siempre decía, es que estudien, la única forma de salir va a ser estudiando. Y una mujer que nunca maltrató, ¿verdad? Cuando todos recordamos, porque llegaban y daban, un hermano le decía, oiga mamá, es que Manuel me hizo esto, y nada más volteaba y decía, ay Manuel, no le hagas eso. Esos eran sus regaños. Entonces yo creo que ese punto es el que nos coloca en esa posición de vida en la que somos capaces de crear lo que aparentemente no puedes, porque el llegar a crear cosas o posicionamientos en la vida, pues está hecho para la gente que cree que puede. Y entonces, sin tabú, sin estar volteando a ver otra cosa, se dedica uno a hacer, todos los días está ocupado. Nuestro Nintendo era el asadón, la pala, el pico, ¿verdad? Porque trabajamos en la obra, trabajamos en los campos, ahí en mi pueblo se dice la labor, y pues teníamos nuestra parcela de 2 hectáreas donde sembrábamos, y eso va haciendo que uno aprenda lo que hoy los jóvenes no aprenden. Sí, hoy la inmediatez es la mamá de todos los días, y nosotros no, porque imagínate, empezamos en febrero preparando la tierra, entonces en marzo a finales de febrero o marzo llegaba el agua, sembrábamos y te tenías que esperar, ibas a trabajar y no tenías remuneración. Entonces trabajabas, había siembras de 3 meses o de 6 meses, a los 3 meses podías levantar una parte de la cosecha, y entonces ¿qué tenías? Comida. No tenías juguetes, no tenías otras cosas, ¿verdad? Tenías ropa, tenías zapatos, o sea, esa era la remuneración que se alcanzaba en ese tiempo. Cuando llegaba lo de los 6 meses, cuando sembrábamos cacahuate, pues a finales de agosto, septiembre, estábamos cavando el cacahuate, que es como se llama, y luego pues ya a venderlo y tratar de conseguir. Pero la mayor parte de lo que sembramos, frijol, maíz, era para el consumo de la familia a lo largo del año, y pues posteriormente lo que calculaba mi papá pues era que ya se tenía que vender lo demás. ¿Y qué valores que ha dicho entre líneas de ese tipo de crianza ha tratado de permear a sus generaciones que han venido de hijos y de sobrinos, para que se queden con ellos en este mundo donde queremos todo en el microondas y incluso más rápido, ¿no? Yo creo que he tratado de que todos, ¿verdad? Por todos, porque pues el amor de familia, la colaboración, la honestidad, el compañerismo, pues aprender a tener misericordia de la gente, de todos, el compartir, el apoyarse unos a otros. Yo creo que pues nosotros hemos tenido experiencias muy, muy bonitas dentro de la familia, ¿verdad? Porque pues yo cuando regreso a Durango, pues ya tenía una hija, y comenzamos a hacer muchas cosas
en ese sentido. Yo tengo muchas anécdotas de mi papá, de mi mamá, apoyando a demás gente. Entonces ellos siempre fueron vistos como seres humanos muy íntegros. El apellido Guajardo Jaques en mi pueblo pues tiene una carga importante por la personalidad de mis papás. Te digo de mi papá más, ya de que yo, prácticamente de que yo llegué, porque también en esa época cuando yo nací, pues decía mi papá que traía la torta bajo el brazo, porque ahí fue donde compraron su primer casa. Y entonces, prácticamente todo, yo creo que mis hijos crecieron haciendo las labores sociales que nosotros hacemos en el pueblo, crecieron haciendo las labores sociales que hacemos en Durango con la asociación de diabetes que tenemos, crecieron viendo los muchachos que se forman en el consultorio y que van haciendo las cosas, crecieron viendo pues las cosas que aportamos a la sociedad, en la televisión, en los congresos, en las pláticas, en la televisión, donde luego me presento en Durango desde hace 16 años. Entonces, yo creo que todos los valores, pero yo creo que la forma de trato a todos es lo que más ha permeado, que está relacionado más con el amor del ser humano y el posicionamiento de vida que uno tiene, que tiene la posibilidad de modificar la historia de vida de muchas gente, de muchas personas, niños, adolescentes, adultos, de todos. Y esta parte que vivió y aprendió sobre que lo que sembramos cosechamos, ¿en qué momento lo hizo consciente? ¿O sus papás se los decían como tal? ¿O lo fue aprendiendo con el ejemplo y llegó a algún punto en la vida donde dijo, es que realmente lo que se siembra se cosecha? Sí, yo creo que la época de nuestros papás no era expresiva verbal, ¿verdad? O sea, no había caricias verbales, pero no de que te amo y que un abrazo, un beso, eso realmente no lo tuvimos. Pero sí tuvimos el ejemplo donde nosotros veíamos cómo ellos se presentaban al mundo, cómo ellos se relacionaban con su propia familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, cómo la gente los quería. O sea, a mí siempre me impresionaba cómo mi papá, la gente lo quería por el trato. En mi época era una persona de muy buen trato, siempre correcto, siempre limpio. O sea, nosotros, el inculcar de que siempre, una vez, una de mis hermanas, la mayor, que es como mi mamá, yo la recuerdo mucho bañándome en un lavadero, ahí en la casa, y pues nosotros renegando, dice, es que la pobreza no tiene nada que ver con la limpieza. ¿Sí? Uno tiene que ser limpio, aunque sea pobre. Y entonces realmente la pobreza nosotros no la vimos en ningún momento, porque yo creo que el extremo de la pobreza es tener hambre y nunca tuvimos, ¿verdad? Porque aprendimos desde muy temprano a ganar. Siempre decía mi papá, él decía 5. Si quiere traer un 5 en la bolsa, hay que irnos a trabajar. Entonces, los trabajos que nosotros empezamos a tener, pues eran trabajos a partir de los 5 años. Entrabas a la primaria y ya tenías que trabajar. Pero aparte no era trabajo. Mi mamá siempre nos decía, es que hagan lo que hagan, háganlo divirtiéndose. Y entonces es emocionante el aprender esa dinámica, porque pues las jornadas de trabajo eran complicadas para ese grupo de edad. Nosotros nos íbamos a sembrar a veces, o nos íbamos a regar, y era regar en la noche, por ejemplo, porque regábamos por rodado, por los canales. O nos íbamos a cosechar el cacahuate, empezábamos 7 de la mañana y terminábamos 7 de la noche, 8 cuando se está metiendo el sol. Pero ahí nos llevaban la comida. Entonces yo creo que la comida más rica es la que comíamos allá, porque imagínate las tortillas hechas a mano, pero ahora calentadas en las brasas, los chiles para hacer así en rajas con queso, con frijol. La verdad es que es el sabor del mexicano en ese ambiente que es incomparable. Y entonces en ese contexto, pues la vida va fluyendo en forma hermosa y no te das cuenta de que te falta, porque no conoces nada más. Y aprendes a hacer, o sea, vives la vida siendo feliz con lo que tienes. Y eso yo creo que es una de las experiencias más maravillosas
que mucha gente no puede. Yo te podría decir de otras jornadas, por ejemplo, ir a cortar espiga. Y vamos en la primaria. O sea, en la primaria yo te digo que teníamos 8, 9, 10 años, 11. Nos íbamos en la noche, a las 10 de la noche. Empezábamos llegando a empezar a cortar toda la noche. Y entonces en la mañana, cuando sale el sol, ya tenías que tener el corte, porque el sol, la espiga para las escobas, tiene el polen que tienes, nosotros le decimos la rusa ya, pero pica, y entonces tienes que llegar en la mañana a meterte a la acequia, porque ahí corren las acequias, con agua, y te tienes que bañar porque no lo aguantas con el sol. Y eso era, y a veces tenías que esperar, te lo pesaban y te pagaban en base a lo que tú terminabas a lo que pesaba. Otra, pues eran, por ejemplo, nos tocó meter el agua al pueblo, hacer los canales, las zanjas a pico y pala por el drenaje después, conectar el drenaje a las casas. O sea, eran jornadas donde pues empezabas temprano y terminabas ya bastante tarde. Y vas haciendo, y no te das cuenta, pero eso es mejor que el gimnasio, ¿va? La estructura física te dura hasta para siempre. Y entonces en esas rutinas de trabajo, pues uno se va fortaleciendo. Vas fortaleciendo tu autoestima. Hoy, pues los niños no tienen que trabajar y pues el proceso de construcción de su personalidad, de su mentalidad, de pronto es complicada. Yo siempre les decía a mis hijos, ustedes no tienen que trabajar, pero tienen que generar disciplina en algo. Entonces nosotros los insertábamos en disciplina del deporte, y eso es una disciplina que también forma. Disciplina de alimentación correcta. Es parte de lo que nosotros trabajamos. Y así, pues en el pueblo, ¿qué te puedo decir? Me tocó ser ayudante de albañil chalán, pues de maestro albañil. Nos tocó incluso, cuando no había trabajo, pues íbamos, la presidencia nos contrataba para recolectar la basura del pueblo. Éramos boleros. Mi papá nos hizo a todos nuestro cajoncito y nos íbamos a la plaza los domingos a bolear zapatos. Y entonces, pues uno tiene las bases firmes de lo que la vida requiere para hacer, ¿no? Nadie tiene un posicionamiento igual, cada quien parte de un punto diferente. Entonces, pues todas esas son cosas que están ahí como el cimiento de una vida que tiene que ser expresada, ¿verdad? Y si fuiste feliz, tienes que ser expresada con amor, ¿verdad? Porque realmente no hubo así situaciones catastróficas dentro de la familia. Nosotros, después de mi hermano que falleció en 1989, no habíamos tenido fallecimientos en la familia hasta que mi papá en el 2016. Entonces como que eran etapas así muy, muy, muy bonitas, una familia muy sana, y yo creo que mucho por el cuidado de mi mamá. O sea, ese es el punto clave, yo creo. Y esta parte de que cuando se enfrentó a la crítica o a la opinión de los demás de que no iba a poder ser médico, y que usted, en vez de decir, no, pues sí, no voy a poder, dijo, no, pues ahora con más ganas. Esta parte se puede enseñar, se puede trabajar, o se traen los genes. ¿Cómo lo vive usted ahora? Mira, yo creo que es algo que sí se puede enseñar con los retos de la vida. Por ejemplo, nosotros crecimos en retos en el pueblo. Los retos era, por ejemplo, llega la época de los higos, había higueras que eran higueras como del pueblo, y entonces decía, a ver, pues hay que subirse a bajarlos. Y esos eran retos, o sea, estabas muy chiquito y veías a los más grandes que se subían, y de pronto tú le ibas haciendo hasta que llegabas. Y entonces comenzar a recolectar higos, llenábamos botes de higos. El río, yo creo que el río nos daba, teníamos nosotros dos áreas importantes, pero sobre todo una para ir enfrentando los retos desde chiquito. Yo te estoy diciendo de chiquito, antes de ingresar a la primaria, porque yo no ingresé al kinder. Y yo antes de la primaria era salvaje, o sea, éramos vagos en el pueblo, porque era una seguridad impresionante. Entonces, había un lugar que se llamaba La Veguita, que era un canal de agua, había pasto, y ahí nos íbamos a bañar. Entonces, había lugares más o menos hondos, y nosotros nos echamos clavados ahí. Entonces, imagínate que había competencias entre nosotros, y poníamos unas varas que se llaman jaras, y poníamos un arco, le abrías el arco y lo ponías,
y le ibas subiendo, subiendo para tirar un clavado, darte la vuelta y entrar. Y entonces, pues entrabas en esa competencia. Y la otra era el río. Pues el río ahí en el pueblo debe tener como unos 80 metros, yo creo. Y el reto importante para sentirte grande era cruzar el río nadando. Entonces, yo no me acuerdo a qué edad crucé el río nadando, pero sí me acuerdo de la ansiedad que tenía por llegar a la orilla y que la veía, y nada de que tú habías aprendido a nadar en la alberca y que respiras y sales. No, allá era ir viendo hacia adelante nada más. Es nado salvaje. Y entonces llegabas al otro lado y decías, ya soy grande. Entonces son los retos que tú vas diciendo, pues sí lo puedo, y automáticamente te vas impregnando del poder, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que no solamente es, hijo, tú puedes, ¿no? O sea, uno tiene que tener las herramientas, y yo creo que nosotros teníamos las herramientas para hacerlo, y las herramientas, pues como te digo, era el entrenamiento en el gimnasio, que era el trabajo, y era con una muy buena alimentación, con una muy buena disciplina, con un equipo de gente que eran tus hermanos, tanto los más grandes como los más chicos. Yo tengo la fortuna de haber tenido un hermano mayor que yo, un año 5 meses, y pues era un plus. O sea, mi hermano, y yo siempre iba tras él tratando de alcanzarlo. Aparte que era muy guapo, o sea, era un tipo de esos de ojos azules, blanco, pero aparte muy, muy bien estructurado, y era bueno para todo. Y entonces era mi coach en muchas cosas, porque otro de mis hermanos mayores es licenciado en educación física, y siempre nos andábamos peleando, y le dice, a ver, les traje guantes, y nos ponían los guantes, y entonces me ponía unas zarandeadas de aquellas. Ya cuando terminamos me decía, bueno, un día te vas a pelear y vas a poder, ¿verdad? Entonces, y justo cuando vienen mis primeras peleas en la escuela, porque allá pues las cosas se arreglaban así a golpes. Cuando venían mis primeras peleas, pues entonces me di cuenta de que también podía. Entonces era otro poder que ibas adquiriendo. Y eso, pues justo se va combinando con otras cosas, porque pues nosotros terminamos de trabajar jugando, y tenemos un estadio muy bonito que conociste en Asas, un campo de fútbol, y nos íbamos a jugar en la tarde. Entonces era imperdible. Jueves y viernes era imperdible, porque después venían los juegos del domingo contra los equipos foráneos. Entonces deportivamente pues teníamos una disciplina muy buena. Ahí de pronto había alguno de los mayores que se metía ahí con nosotros a ponernos a entrenar, y pues mejoraba mucho, y la verdad es que teníamos muy buen nivel de fútbol en esa época, y pues ya vas conjuntando. Entonces la otra cosa en la que todo mundo sobresalimos de mi mamá, y que tiene que ver con todo ese círculo, es que fuimos catalogados siempre como muy capaces, muy inteligentes, nos decían. Hoy sabemos que hay muchas inteligencias, y el pasar los exámenes de pronto no define, pero nosotros éramos catalogados como muy inteligentes, porque siempre teníamos muy buenas calificaciones hasta la fecha. Sabes que mis sobrinos y mis sobrinas que viven en NASA siguen siendo en el pueblo posicionados en los mejores lugares, y la gente pues sigue viendo a la familia como alguien con ese potencial muy, muy, muy adecuado. Entonces pues va surgiendo esos 3 elementos. Cuando llego a la escuela de medicina, que bueno, ahorita te platicaré la odisea, pero fueron elementos muy importantes. Primero, el ser capaz académicamente. Después, el jugar fútbol. Te relaciona con muchos. O sea, yo tengo mis mejores amigos de esa época, pues son con los que jugaba fútbol. Y muchos están en otros lugares, y de pronto dicen, yo jugaba fútbol con él cuando estábamos en la escuela. Y la otra, bueno para el trompo. O sea, y entonces esas eran lo que te abría las puertas para integrarte a la vida. Y actualmente, como dice, los niños no tienen que trabajar, o no todos, ¿verdad? Además del deporte, creo que hay algunas otras estrategias como pediatra que les recomienda a las mamás para que el niño fortalezca la perseverancia, fortalezca ese ímpetu de vencer retos ahí en casa, ¿no? Porque pues, sobre todo en ciudades como México, que se la pasan a veces en casa,
Sí, yo creo que hay muchos elementos. El acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento es algo que no tiene límites. De pronto los médicos somos muy, muy propensos a tener hijos abandonados y ese termina siendo un problema porque pues tenemos que trabajar en dos o tres instituciones y entonces el crear un ambiente sólido con tu esposa, con tu pareja para los hijos, yo creo que es algo muy importante. Uno tiene que buscar los espacios para tratar de conectar con ellos. No conectas en todo porque ellos van a una velocidad muy acelerada ahora y te van dejando atrás. Eso es algo innegable. Pero yo creo que el acompañamiento que nosotros, mi esposa y yo tuvimos con los hijos afortunadamente siempre priorizábamos en irnos de vacaciones. O sea, diciembre eran 2 semanas, nos íbamos una semana a Nazas con sus primos de Nazas y una semana a Iguala, Guerrero, mi esposa es de Iguala, Guerrero, con su familia en Iguala. En Semana Santa, pues era innegable que querían estar en Nazas, en el río, jugando, trepando árboles. Mis hijos, desde muy temprano, los enseñamos a trepar los árboles, a nadar en el río. Ellos aprendieron a nadar en el río. Entonces, imagínate un niño de 7 años con su chaleco nadando en el centro del río. Claro que ahí iba su papá acompañándolos con unas aletas en los pies para enseñarlos a irlos llevando. Mis hijos son expertos igual para nadar el río, afortunadamente. Después los kayak, enseñarlos a que anden en kayak. Mi hija, la mayor, desde muy chiquita, yo me la llevaba en una bicicleta para pasear por los caminos. Imagínate las nogaleras alrededor del río. Entonces yo le ponía unos cojines al cuadro de la bicicleta y me la llevaba. Y entonces, ¿y eso qué es, papá? Ese es un sauce llorón. ¿Y eso qué es? Ese es un nogal. Y ese es un álamo. Y estas son jaras. Y este es un San Pedro. Y así llegamos al río. Y, por ejemplo, había momentos en que pues íbamos a las parcelas. Mis amigos me decían, oye, tenemos cacahuates o tenemos sandías. Entonces un día me llevé a mi hija y a un sobrino a sacar cacahuates. Y entonces pues ellos pensaban que los cacahuates están como las nueces, así colgando. Y ya pues a la hora de sacar el cacahuate sale y pues se maravillan de ver cómo está. Entonces la naturaleza es maravillosa. Y Julio era innegable que teníamos que estar en Nazas porque es mi cumpleaños. Y pues siempre festejaba el cumpleaños con mi mamá. Y entonces eso era de ir al río, eso era, de hecho hasta la fecha, seguimos haciendo nuestros campamentos en el río. Ya ahora pues ya modificados porque ahí tenemos una huerta de nuez y pues ya lo vamos haciendo allá. Pero pues a una hora a mis hijos les emociona tanto que ellos hacen un espacio para tratar de llegar a disfrutar. En Semana Santa pasado pues hicimos nuestro campamento y la verdad es que sigue siendo tan espectacular, tan maravilloso como el primer día. Hacemos descensos en el río de 10 kilómetros, solo en chaleco o en kayak. Entonces, pues la verdad es que irlos acompañando en ese sentido y hacerlos parte de la naturaleza. Yo, parte de las cosas que siempre quería era pues, que ellos conocieran cómo fue mi vida salvaje en el pueblo y que finalmente esos son fortalezas, ¿no? Vas generando, como Mario Bros, vas generando poderes. Con cada cosa que sabes, vas generando poderes. Yo tuve la fortuna de tener una hermana mayor que, pues, es mi mamá en copia chiquita, pero pues ya con una preparación académica como maestra. Y ella me adoptó como su hijo en la secundaria, me pagó todo. Entonces imagínate llegar con mi hermana a un pueblo hermoso de la Huasteca Potosina que se llama Tampamolón Corona, San Luis Potosí. Entonces estuve con ella y pues pasé de los guaraches a tenis y a zapatos y a andar con ropa nueva, con una bicicleta y aprender todas las cosas que en aquel tiempo se enseñaban en la secundaria técnica, carpintería, electricidad, industrias rurales, ganadería. Preparábamos muchas chorizo y muchas otras cosas ahí. Entonces realmente mi forma de vida, pues, ¿qué te puedo decir? Fue espectacular. Alguien la pudo haber vivido conmigo, pero si no tenía la sensibilidad para captar las cosas que te estaban impregnando, pues no iba a poder.
Bueno, los invito a quedarse después de esta pausa comercial. ¿Y cómo fue? ¿Se acuerda cuando iba a presentar ya para medicina, para entrar a medicina? ¿Y qué cambió en Manuel cuando entró a medicina? Bueno, primero te voy a decir que yo estaba terminando, había cuatro muchachos, personas, amigos míos que estaban estudiando leyes en Durango. En Nazas no había preparatoria, entonces pues muchos se quedaban allá en la secundaria, pero unos años antes, uno de mis hermanos con otro grupo, pues decidieron crear una preparatoria y la crearon, y entonces pues nosotros ya llegamos. Era una preparatoria incorporada a la Universidad Juárez del Estado de Durango, y entonces pues ellos tuvieron la posibilidad de emigrar, fueron de los primeros profesionistas. Eran 4 abogados que estaban estudiando leyes, y entonces pues yo finqué mis esperanzas a que ellos me dijeran cuándo iba a ser la inscripción a la Facultad de Medicina, porque yo dije, es que yo voy a estudiar medicina. Y entonces pues estaba, yo con los trabajos pues iba así como que guardando así, ni sé cuánto, porque la verdad es que nunca nos poníamos a pensar el dinero que teníamos, ni cuánto íbamos a necesitar. O sea, era tan fácil la forma como nosotros trabajábamos y conseguíamos, se nos hacía tan común, que no estábamos pensando yo en la vida iba a pensar que iba a ser endocrinólogo pediatra. Y entonces un día llegan ellos y me dicen, y les digo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo van a hacer las inscripciones para la escuela de medicina? Dice, ya fueron la semana pasada. Y entonces, imagínate que se te cae el mundo de pronto. Y pues era sábado, todo ese día anduve yo y pues ya les decía yo que, pues qué onda, que por qué, si yo les había encargado, ¿no? Entonces pues yo en ese momento así como que se cayó el telón de medicina y como que comenzaba a visualizar el telón de irme a Estados Unidos a trabajar. Porque era la dirección. O sea, realmente yo no tenía un plan B para estudiar otra cosa. Y entonces, pues, no, la noche la pasé y dije, ¿y si voy? ¿Y si busco la forma a ver si puedo conseguir quedarme a estudiar? Pues, agarré mis cosas, el camión salía a las 2 de la tarde, transbordábamos en un pueblo que se llama Pedriseña, como no teníamos mucho dinero, nos íbamos siempre el camión, agarramos el tren y el tren nos dejaba en Durango. Ellos tenían allá una casita muy modesta donde vivir, y entonces pues ya, haz de cuenta que llego ahí con ellos, ya les digo, ¿y tú a dónde vas? Voy a ver qué arreglo. Uh-huh. Pues me voy, y entonces en la mañana siguiente ahí estoy en la escuela de medicina esperando, y ya llego con la secretaria y le digo, oiga, ¿y el director? Llega en un ratito. Pues ya, más tarde llegó el rector. Ese día presentaban el primer examen psicométrico, pero se iba a integrar a un curso que se llamaba premédica. Es como el semestre 0 de hoy, pero era un mes nada más, 4 semanas, y en las 4 semanas ibas aplicando los exámenes. Y entonces pues imagínate que llega el director y ya le platico, oiga, es que el periódico no llega a nada, llega el de Torreón y yo no me di cuenta, no se puede hacer nada. Oiga, pero mire, es que yo tengo muchas ganas de estudiar medicina y entonces yo creo que lo harté, porque no me salía de su oficina. Y entonces le dice a la secretaria, háblele al presidente de la Sociedad de Alumnos. Y llega el presidente de la Sociedad de Alumnos, ahí caminando con su peinado muy característico hasta ahora, un tipazo. Y entonces llega y me ve, ¿y qué pasó? Pues ya, le platico la historia y se me queda viendo y luego me dice, ¿y por qué quieres estudiar medicina? Porque yo quiero ayudar a mi pueblo. Y si sabes que es muy pesada. No hay pesados, no hay cosas pesadas. Y yo quiero estudiar medicina. Y vas a ser bueno, voy a ser el mejor. Y entonces, pues así como que, pues imagínate otro chavo que tendría, en ese tiempo el doctor Enríquez tendría como, pues unos 23, 24 años. Entonces, ya, me dice, vente, vámonos. Y me lleva al central de la universidad. Y entonces, con toda la autoridad que en ese tiempo tenía un presidente de la Sociedad de Alumnos, sube y les dice, hey, pónganle el examen psicométrico. Y se comienzan a renegar. No, que ya lo pusimos, además ni está escrito y que lo voy a escribir. Y se baja,
y yo me quedo allí haciendo el examen, pero yo no sabía qué estaba pasando, ¿eh? O sea, esa fue la transición de la vida. Y entonces pues yo me pongo a contestar el examen, en un ratito más sube, y entonces me entrega la ficha y dice, ya estás inscrito, ahora depende de ti. Y luego pues yo, así como el norteño que quiere pagar, oye, ¿cuánto es? Sí. Y luego me dice, no tienes que pagar nada, pero acuérdate lo que dijiste. ¿Sí? Quieres ayudar a tu pueblo y vas a ser muy bueno. Bueno, pues finalmente terminé siendo el pediatra de sus hijos y soy endocrinólogo pediatra y hoy soy el pediatra de sus nietos. Entonces, esto de la vida, estamos conectados, o sea, todo el mundo. Y ya, posteriormente, bueno, pues es lo de la escuela, es estarle y pues te vas haciendo amigo ahí de mucha gente y pues mucha gente va viendo lo que tú vas haciendo en el curso de premédica y los que ya van arriba y todos, y pues yo creo que ahí en esa etapa mucha más gente contribuyó a que yo me quedara en la escuela de medicina. Y pues bueno, ese es el primer paso para ingresar a la escuela de medicina. Imagínate que cuando termino el examen psicométrico, regreso a la escuela y la recorrí. Y yo sentía, yo dije, de aquí soy. O sea, se me hacía algo tan bonito, tan espectacular. Y entonces, con el tiempo, recordaba yo ese tiempo y dice, esos fueron los minutos que cambiaron mi vida. Y entonces, pues ya, siguen, pero imagínate que llego al salón de clases en la primera, y entonces a la siguiente clase, porque era toda una semana de un capítulo y luego otro. Entonces los maestros están explicando y luego de pronto voltean y les dicen a todos, esto ustedes ya lo vieron en la prepa, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. Sí. Dije, yo no lo he visto. Por prepa. Y entonces pues ya termina la clase y voy con el maestro y le digo, oiga, doctor, discúlpeme, pero eso yo no lo vi en la prepa. Usted dígame dónde y yo lo voy a buscar. Bueno, mira, pues te vas a la biblioteca y buscas tal libro. Pues ahí estoy, ahí. Y entonces, pues ya, o sea, anécdotas así que toda la semana, con todos los maestros era lo mismo. Les preguntaba, yo me iba a estudiar. Llega el viernes que nos ponen el examen. Y entonces, está divertido porque saliendo del examen ya ves que el más inteligente de la prepa, llegan y todas se le juntan y entonces le dicen, oye, ¿qué respuesta era? Y él dice, era esto. Dije, chin, una mal. Y luego, y esta otra era esto. Y chin, 2 mal. Oye, estudié toda la semana. Y entonces otra y otra. Pero al final publicaban las calificaciones. Y entonces, cuando comenzaron a salir mis buenas notas, entonces dije yo, no, sí soy poderoso. Y entonces, pues ya, no le aflojé. Pero, no sé si a todo el mundo le pasa, pero era una responsabilidad porque comienzas a tener vas teniendo mejores notas. Y yo creo que uno de los puntos importantes fue el primer examen que hice en la Facultad de Medicina, ya estando en la escuela, porque ya después de eso que ya estoy integrado a la Facultad de Medicina, entonces el primer examen fue de embriología. Y entonces, pues ya se cuenta que vamos a ver las calificaciones, y entonces pues yo me comienzo a buscar de abajo para arriba, ¿verdad? Y ahí voy. Y entonces de pronto una de mis compañeras voltea y dice, ¿quién es Manuel Guajardo? Yo. Usted se sacó un 10 y me voltea a ver de arriba abajo. Y entonces alcanzas una posición a la que de pronto no puedes renunciar. Y eso te incita a que sigas aportándole más tiempo, aportándole más vida a lo que Dios te colocó, porque finalmente es obra de Dios lo que va conectándote con la gente que requieres. Y hay más historia de eso. Y aunque sus papás a lo mejor con palabras no lo expresaban, pero ¿cómo tomaron o cuándo fue el momento en que regresó y les platicó cómo le estaba yendo? Si recuerda su expresión, ¿de qué forma usted pudo entender que ellos estaban orgullosos? Híjole, fueron muchas veces ver el brillo de los ojos de mis papás, porque yo cuando me fui ya no regresé. O sea, realmente no había teléfono, no había nada, nadie sabía nada, solamente está allá estudiando. Y entonces ahí perdido en el limbo, y así pasó en todas las etapas.
Y entonces pues ya cuando, porque era regresar de Durango a Nazas, que son 200 kilómetros, no era fácil por la economía. O sea, era prioritario mejor comer. Nosotros preparábamos, yo me quedé a vivir ahí con mi hermano, que pues yo infinitamente agradecido siempre porque pues me pusieron el espacio. Yo no tuve que ir a buscar un lugar donde quedarme, y todos los muchachos, todos me recibieron muy bien, muy bien. O sea, como era una comunidad muy bonita, nosotros preparamos la comida. El que llegaba primero preparaba, no teníamos estufa, teníamos un sartén eléctrico y ahí hacemos todo, una mesita. En la primer casa donde vivíamos, pues era un cuartito como este, así, yo creo que la cocinita, y ahí teníamos las cositas donde llegábamos, preparábamos, lavábamos todo y lo volvíamos a poner, y el que llegaba temprano empezaba y todos llegamos y todos lo hacíamos. Y era sábado y domingo de lavar ropa, de planchar y de comenzar a pegar botones si te caía uno, de hacer bastillas, de hacer todo lo que tenías que hacer, tener todo aislado y estudiar medicina, ¿verdad? Yo aprendí a estudiar medicina en el camión, aprendí a estudiar medicina en las pláticas de los abogados. Yo acá concentrado aislaba el ruido y yo me ponía a estudiar medicina en todos. Y bueno, pues en las bibliotecas, había una biblioteca ahí frente a la universidad. Después en mi trayecto inauguraron la biblioteca estatal, que se podía uno quedar a estudiar toda la noche ahí si quería. Y tenían los libros, antes estudiábamos en libros. Uh-huh. Y eran libros muchas veces no recientes, pero así aprendía la medicina. Y entonces pues eso va escalando en el posicionamiento de vida de ese tiempo. Y ya la vida universitaria, pues imagínate que un día el reto, cuando acabé de entrar a la escuela de medicina, me agarran mi nuevo grupo de amigos y entonces dice, tú no hiciste la prepa aquí. No. Y entonces, te tenemos que dar la novateada. Y yo dije, ¿qué es eso? Uh-huh. ¿Qué es la novateada? No, pues que te vamos a quitar la ropa y te vamos a... ¿Y yo qué tengo que hacer? Tú defiéndete. Me defiendo. Uh-huh. Sí, defiéndete. Y no sé cuántos eran, unos 7, 8. Y entonces pues me agarraban en círculo. Nosotros nos habíamos entrenado con mis amigos allá en el pueblo. Cuando terminábamos de jugar fútbol, nos íbamos a bañar a la Bellita. Y entonces agarraban a uno siempre al centro y imagínate 12, 20 ahí alrededor dándole golpes hasta que lo tumbaban y lo terminaban golpeando. Pero aprendía uno muchos reflejos. Entonces me agarran en círculo y dije, no, pues no son tantos. Y entonces cuando empezaron a caer, algunos ya no se levantaban y luego, ya cuando quedaron un poquito dicen, no podemos. Y entonces, palomita porque es bueno para el trompo. Y entonces pues esas son parte de las cosas en las que van. Y un día andaban ahí jugando y yo estaba estudiando y me habla mi amigo el doctor Enríquez que estaba en ese tiempo y me dice, hey güero, ¿juegas fútbol? Pues sí, vente porque nos falta uno. Y entonces pues ya, me meto y pues éramos vagos para el fútbol y pues estructuralmente fuertes, no me movían tan fácil, le pegaba muy fuerte a la pelota y entonces yo era defensa central, pues no nos metieron ningún gol y luego me veía cómo le pegaba y todo y luego ya cuando terminado me dice, tú te vas a jugar a mi equipo, y ya me fui a jugar a su equipo y entonces pues ya fui creciendo en el ámbito deportivo y ya nunca dejé de jugar fútbol mientras estuve en la universidad. De hecho yo dejé de jugar fútbol como hasta los 45 años con los chavos, ¿verdad? Entonces, pues, son las fortalezas con las que uno tenía que llegar en ese tiempo para hacer. Me gustaría aprovechar, preguntarle qué es un endocrinólogo pediatra para la gente que a lo mejor nunca ha oído de eso y que sepan cuándo hay que ir con un endocrinólogo pediatra, ¿no? Sí, un endocrinólogo pediatra hacemos nosotros una preparación en pediatría, primero que yo tuve la fortuna de hacerla en el Hospital Infantil de México y luego después endocrinología. Vemos al paciente como pediatra, con todas las áreas que requiere, pero todas las glándulas de secreción interna, de arriba abajo, las alteraciones de hipotálamo, hipófisis, ¿verdad? Donde la hipófisis regula muchas sustancias, deficiencias de ahí, y de ahí viene trastornos de muchas áreas. La hipófisis regula la tiroides, por ejemplo, problemas de tiroides. La hipófisis regula las glándulas suprarrenales,
trastornos que pueden ser muy graves como genitales ambiguos, o simple insuficiencia suprarrenal, o tumores hipofisiarios o suprarrenales. Atrás de la tiroides están las glándulas paratiroides, que son una regulación muy importante del sistema metabólico principal, el calcio, vitamina D. Y luego de ahí hacia abajo, pues sigue lo del páncreas, que tiene su secreción exócrina de enzimas para digerir los alimentos, pero tiene su área endocrina, donde se produce la insulina y que nosotros regulamos la diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1 o tipo 2, que ya los adolescentes están en tipo 2. Y ya yendo hacia abajo, pues tenemos las gónadas, ¿verdad? Trastornos de pubertad precoz, trastornos de diferenciación sexual, ¿verdad? Niños que nacen con características de niña o niñas que nacen con características de niño o que están intermedios y que uno tiene que definir esas cosas. Trastornos metabólicos relacionados con la glucosa, con el colesterol, con triglicéridos, con obesidad, la adiposidad, ahorita que está tan de moda, debe ser evaluada idealmente por un endocrinólogo pediatra. Y bueno, pues trastornos de talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento hipofisiaria, o trastornos de talla baja por cualquier otra cosa que requieran tratamiento del especialista. Nosotros nos conectamos mucho con muchas otras áreas como genética, como nefrología, por ejemplo, como nutrición. Entonces son todos los sistemas hormonales son los que a nosotros nos compete el estar vigilando. Te invito a quedarte después de esta pausa comercial. ¿Y cuál es el escenario clínico de los más difíciles que se enfrenta su especialidad en el día a día? Yo creo que así como de clínica, para buscar todos los trastornos de diferenciación sexual, ese es algo doloso para la familia y uno tiene que aprender a moldearlo en forma lo más adecuada posible, porque no es tan fácil. Hay algunas situaciones, las más frecuentes, que son hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo en la mujer que da genitales ambiguos. Es muy fácil enfocar rápido el diagnóstico y comenzar el tratamiento, porque hay que hacer tratamiento médico, hay que combinarse con psicología, hay que combinarse con el cirujano, con el urólogo, si es posible. Nosotros tenemos un equipo extraordinario en Durango, pero para reconstruir los genitales de una niña. Entonces así por el ambiente que da, ese es, yo creo que el escenario anímicamente más complicado. El escenario más complicado para nosotros, así en terapia intensiva, es una cetoacidosis diabética. Entonces la cetoacidosis es una muerte inminente para muchos. Todavía en las primeras etapas, cuando salimos del hospital, decían, es que abajo de 7.9 de pH una persona es incompatible con la vida. De bueno, 6.9. pues de 6.9. Y entonces, cuando comenzamos a ver allá 6.8 de pH y que veía los trastornos, decías, madre mía, pues tienes que encomendarte a Dios. Y comienzas entonces a hacer lo que sabes, vas haciendo las combinaciones, lo vas llevando poco a poco en todo el escenario, pero pues es estar pegado con el paciente varias horas. ¿Sí? Siempre, por lo menos en el debut de una cetoacidosis, pues uno se puede llevar lo mínimo 8 horas de estar pegado sin despegarte. Entonces haces tu propia terapia y pues ya de ahí tratar de irlo llevando, porque vienen muchos retos más. Una vez que sales, afortunadamente, pues nosotros tenemos lo que tuvimos en el Hospital Infantil de México, 2 años de endocrinología pediátrica con saldo blanco, y tenemos 27 años en Durango con la Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, hoy Unidos Aprendiendo a Vivir con Diabetes, y pues la cetoacidosis hemos salido avantes en todas. Yo tuve la fortuna pues de pronto es algo que el pediatra general no maneja. El intensivista realmente es complicado para ellos también, entonces tenía que hacerlo nosotros. Yo tuve la fortuna de tener estudiantes de medicina en mi consultorio de 5º semestre, y pues imagínate que se iban entrenando tan bien que yo de pronto andaba de viaje, y esa es una historia tuya,
¿verdad? Una de ellas venía yo de Cartagena, de un congreso, y entonces un paciente empezó con cetoacidosis, y entonces yo le hablé al estudiante de medicina que está como en séptimo, octavo, y ese eras tú. Y entonces le dije, te vas y vamos a comenzar a hacer el tratamiento. Y entonces cuando llegamos a Bogotá, pues ya el escenario era más tranquilo, ya llevaba todo el tratamiento súper bien, y cuando llegué a la Ciudad de México el paciente ya estaba estable, y cuando llegué a Durango pues ya prácticamente ya nada más a comer. Yo creo que esa es el transmitir el conocimiento en ese tiempo salva vidas desde muy temprano. Entonces, la verdad es que esas son parte de las cosas más importantes. Y una con la que siempre luchábamos era obesidad. Hoy, obesidad es algo que con la ayuda, haciendo un buen equipo de papás, se reconvierte la vida de los niños en niños que son obesos, inhábiles y que no tienen actividad física. Uno tiene la oportunidad de reconectar a los papás con el niño y se reconvierte, o sea, se reprograma. Y niños que parecía que iban a tener una vida de calamidad, de pronto se convierten en deportistas de alto rendimiento. Y eso es bien bonito. Entonces, esas son las áreas yo creo que más importantes. Justo quería tocar ese punto de la programación. Es muy importante entender qué es la programación metabólica, y me gustaría que le compartiera a la audiencia a qué se refiere este término y cómo se vive en el día a día, por ejemplo, de su familia, la programación metabólica, ¿no? Sí, la programación metabólica es el metabolismo. ¿Cómo quiero yo que funcione mi metabolismo? Todo el mundo sabemos o hemos escuchado que el cuerpo tiene memoria. Bueno, ¿en qué momento nos comenzamos a formar? ¿En qué momento nuestros genes se comienzan a interactuar con lo que le está llegando al ambiente? Pues desde la fecundación, desde que hace la primera división celular, están llegando los productos del ambiente, y ahí inicia la programación metabólica. Entonces, si yo voy a preparar a un ser humano nuevo para que venga bien programado, tengo que pensar en que el papá tiene que estar bien programado desde antes, porque él va a aportar muchas cosas a ese bebé. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que es muy deportista desde ese momento y que se alimenta perfectamente, o que lee, o que toca música, o que tiene algunas cosas, eso está programado en los genes. Y entonces, desde ese momento, y la mamá, ¿qué hace la mamá? ¿Qué actividades? ¿Qué complexión tiene? Porque es la copia que se va a hacer. Y entonces, ¿cómo se alimenta? ¿Sí? Imagina exponer a un niño desde el primer día y con un ambiente correcto a la mamá, donde no haya sustancias químicas hoy de la industria de los alimentos, y que haga sus 3 comidas al día regulares, con el plato del buen comer, y que sea de la naturaleza. O sea, va a florecer, es amor. La programación metabólica es la expresión más bonita de amor. Y entonces comienza, ¿por qué? Porque tu célula vamos a ponerlo en el contexto de insulina. Y entonces ya cuando sale y que comienza, darle leche materna a un niño es otra expresión de amor grande. Entonces imaginemos ahora lo contrario. Ahora imaginemos una mamá que come muchas cosas de la industria de los alimentos, es obesa, no se mueve, no lee, está pegada al celular. Entonces nosotros respondemos célula a célula. Si comienza a comer demasiada azúcar, entonces imagínate la célula de ese bebé que pasa el azúcar hacia el bebé, y entonces la célula beta, nosotros llega el azúcar a la célula beta y estimula la producción de insulina. Y entonces, ¿cómo lo hace? Llega al núcleo de la célula y la célula codifica para producir más insulina. Y entonces comienza a subir de peso, puede desarrollar resistencia a la acción de la insulina y comienza a producir mucha insulina. ¿Dónde se programó? En el gen, ¿sí? El material genético de la célula. Entonces es ahí donde está, y desde ahí se comienza a programar. Y pueden pasar 2 cosas con la mala alimentación. Una, que los niños terminan siendo muy obesos al nacimiento y que son niños de peso alto para edad gestacional, o bien que son muy pequeños para edad gestacional. Y entonces, ahora imagínate el que es pequeño para edad gestacional, que no le llegan tantos nutrientes porque la mamá o vomita,
o no come, o no quiere subir de peso, todo lo que tú quieras. No llega a nutrientes. Ese material genético ahora de ese bebé tiene que reacomodarse para vivir con lo que tiene. ¿Sí? Entonces el cuerpo sacrifica el crecer por vivir. Y se beneficia siempre al órgano más importante, es el cerebro. Entonces muchas veces vemos a los niños que tienen un tamaño de cabeza más o menos adecuado y el cuerpo pequeño. Pero no siempre, ¿verdad? Porque finalmente son materiales con los que se va construyendo. Entonces el comenzar a programar, y nosotros podemos, desde ahí se inicia la programación, pero podemos programar en las diferentes etapas de la vida. La programación se va haciendo. Hay muchos niños que, bueno, nacen con su mamá, a lo mejor dándole leche materna, a lo mejor ella no alimentándose tan bien, pero bueno, es leche materna porque también la mamá pierde, porque tiene que formar la leche y termina cayéndosele el pelo, termina bajando mucho de peso y termina muy devastada por darle leche materna y después están desesperadas porque ya mejor se lo quieren quitar. Entonces por eso hay que estar preparado para eso. Y entonces, pero luego llega la alimentación complementaria. ¿Cómo introducir una buena alimentación complementaria? Que no hay, o sea, hay guías de la alimentación, pero cada médico debe diseñar su propio programa para ir integrando. Nosotros tenemos diseñado nuestro programa desde hace mucho para irlos integrando en el momento que nosotros creemos más oportuno, porque estamos construyendo seres humanos. Y entonces llegan los abuelos y comienzan a darles, ay, que se comió la paleta, ay, que ya quiero darle esto, y entonces comienzan a darle una serie de sustancias que no son correctas. Y eso trastorna el proceso de programación. Las mamás que llevan un programa correcto sufren con los abuelos, sufren con los tíos, sufren con las cuñadas, porque pues, todo el mundo le quiere dar cosas. ¡Ay! Llegó un día una abuelita y me dice, no, doctor, eso se construyen igual como sea. Mire, yo tengo ya mis hijos grandotes. Ah, le digo, ¿cuántos hijos tiene? Y me dice, 7. ¿Pero cuántos tuvo? 10. Y los otros 2 se me murieron. Ah, entonces fíjese bien, tiene una pérdida del 20%. O sea, tiene un mal récord. ¿Cuántos quieres que se te mueran? Le preguntó a la mamá. No, ninguno. Entonces, o sea, no podemos presumir algo con lo que no somos. Y le digo, a ver, ¿qué edades tienen sus hijos? Le digo a la abuelita, tantos. ¿Cuántos son diabéticos? De mis hijos, 3. ¿Sí me entiendes? O sea, en edad temprana va a repercutir. Hoy sabemos que esa programación que se hace inadecuada en la vida, en los primeros años de la vida, repercute para la vida adulta y entonces genera enfermedades en edad temprana. O sea, las enfermedades del adulto, que ya no son tan del adulto, porque diabetes tipo 2, hipertensión y todas esas, dislipidemia y todo lo que conlleva los trastornos metabólicos por adiposidad, ya no son tan del adulto mayor. Ahorita los tenemos en adolescentes. Bueno, pues la causa se tiene acá, desde la vida intrauterina, cómo se van programando metabólicamente. En eso termina una mala programación. Y por el otro lado, ¿cómo terminaría una buena programación? Queremos que la selección mexicana gane, pero tenemos una cultura espantosa de alimentar. Entonces todo el mundo anda corriendo porque mi hijo es muy bueno para el fútbol, doctor, y entonces lo están seleccionando. Me llegan los muchachos de 16 años, dices que lo traemos a una evaluación porque pues está ya seleccionado en tal equipo, y a la hora de que lo revisas y lo ves caminar y ves que tiene su columna desviada y ves que los pies están caídos y ya les comienza a decir, él no es velocista. Pues yo corro, ¿va? Él no puede correr, vea cómo camina. Entonces, sí es muy bueno para el fútbol, pero él termina llorando del dolor de sus tobillos. Y sí. Y entonces de pronto, no es suerte, pero en algún momento el proceso de vida, eso puede definir hacia dónde va. Porque ¿cuántos muchachos hay hoy que yo quiero ser futbolista? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Futbolista. Pero no está siendo construido para que sea futbolista. ¿Sí? Yo creo que yo fui construido para haber podido ser lo que hubiera querido ser. ¿Sí? O sea, de ese tamaño yo veo lo que mi mamá hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces y eso es lo que uno quisiera transmitirle a las familias, de que pueden construir seres humanos de alto nivel.
¿sí? ¿Qué quiere decir de alto nivel? Felices, fortalecidos, sin enfermedades. Los boom, en este sentido, tú los puedes ver ahora. Puedes ver trastornos, no solamente físicos, esqueléticos, ¿verdad? Que gente que no es, o adolescentes que no están capacitados para hacer una actividad física, adolescentes que no saben nadar, adolescentes que nunca han tocado una pelota. O sea, eso es parte de lo que uno tiene que ir viendo, pero también pues en todo momento uno puede ir haciendo el cambio para colocarlos en una mejor posición. ¿Y cómo fue que Manuel Guajardo se encontró con la endocrinología? Bueno, ahí vienen, te voy a platicar primero el primer escalón. El primer escalón, yo los escalones los veo como la mano de Dios que pone para que tú des el paso. Y te va poniendo Dios la mano en cada momento que vas. Quinto semestre yo llego al primer día de clase con un médico muy reconocido en Durango, el doctor Viviano Alba García, y entonces comienza a preguntar y pues pregunta y yo alzo la mano y contesto, y luego vuelve a preguntar y alzo la mano y contesto, y de pronto pues ya estamos interactuando en todo eso, y pues él ve el interés que yo tengo, y justo saliendo de clase me dice, tú espérame. Y entonces me dice, oye, yo tengo, a mi consultorio van muchachos a aprender, a ver la consulta, a interactuar ahí para que se vayan fogueando desde temprano. Entonces, tú sabes si quieres, no, si quiero ir, ¿cómo no? Yo había estado, desde que entré a la escuela de medicina, me fui a la Cruz Roja, de los sábados y domingos me iba toda la mañana, de voluntario a poner inyecciones, a hacer curaciones, a suturar, a poner férulas. Entonces aprendí muy temprano esas áreas. Ya un poquito más adelante me iba al Hospital General a meterme, a ayudar a instrumentar, a todo. Entonces entraba yo con los internos que estaban ahí y que jugaban fútbol conmigo. Y entonces pues me comencé a relacionar muy rápido. Y entonces pues ya me invita, llego. Y llego el primer día ahí con él en su consultorio y decía, wow, con su biblioteca ahí. Y entonces me empieza a preguntar, pero cosas ya de la consulta. Y entonces se me queda viendo y luego me dice, solamente te las voy a ir preguntando una vez, para la segunda ya lo tienes que saber. Ahí están los libros. Puedes usar de ahí los libros que tú quieras. ¡Wow! Entonces, pues ya, ingreso con él, iba en las tardes, no, terminaba la consulta y me iba. O sea, terminaba la escuela y me iba con él. Y ya me estaba ahí un rato y ya me iba corriendo a hacer mis cosas y trabajaba en la noche. Y entonces pues ya iba a mi trabajo. Y un día llega el doctor Alba y me dice, fue cirujano, pediatra, él inauguró el servicio de cirugía pediátrica, fue el primer jefe de cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. De ese tamaño era mi maestro. Y entonces, pues ya me habla y me dice, vamos a un apéndice, ¿nos puedes instrumentar? ¿Has instrumentado? Sí, ahí en el Hospital General. Y ya de cuenta que llego, y llega otra celebridad ahí, a un apéndice, el doctor Saúl Sepúlveda, mi amiguísimo. Y entonces, pues ya de cuenta que yo los instrumento, y cuando termina, era así muy, muy característica la cara del doctor, dice, ¿cómo lo ves? No, muy bien, muy bien. ¿En qué semestre estás? En quinto. Ajá, muy bien. No, pues ya. Pasa el tiempo, y entonces, como una de las tardes que llegó, 2, 3 días después, llega y me entrega un sobre. Y luego me dice, ten. Y lo abro, y había muchos billetes para mí. Y entonces le digo, pero ¿y esto, doctor? Y me dice, no, pues es tu pago por la instrumentada, eso se paga. No, doctor, pues si yo vengo a aprender. Uh-huh. No, chamba es chamba. Cuando los conté dije, era, no sé, como 2 meses de lo que yo ganaba. Soy rico. Y entonces dije yo, ya, seguí yendo, y al poco tiempo otra vez me vuelve a hablar, y entonces ya le digo, ese día tenía que trabajar, y le digo, oiga, es que déjeme hablar al trabajo, porque no, dije yo, pues si voy a la instrumentada. Y entonces pues ya hablo, no, pues se enojó, porque iba a llegar yo tarde. Dije, no, bueno, pues tengo para vivir 2 meses, ¿no? Consigo otro lugar. Pero pues ya volví a ir otra vez, y entonces ya el doctor, ya cuando regresamos de la otra, pues ya me dice, ¿cuándo vamos a desayunar? No, pues ya
nos fuimos un domingo a desayunar y, a ver, platícame tu vida. Y ya le platiqué todo esto que te he platicado. Y pues el doctor súper sorprendido. Y me dice, no, él tenía guardias en las noches de urgencias pediátricas. Los estudiantes las hacíamos. Entonces nos quedábamos toda la noche y lo que llegaba de urgencias, si se nos atoraba, le teníamos que hablar y ya nos decía en lo que íbamos creciendo, pero teníamos un R más. O sea, ahí nos decían genruchos, pero teníamos un genrucho mayor que ya estaba en octavo, noveno, décimo, y pues nosotros en quinto. Pero ahí ya nos daba una remuneración. Pues era mucha para mí, para ese tiempo, y resolvió, pues me colocó en un nivel diferente. Yo ya no tuve que trabajar en otro lugar. Ahí en la noche me la pasaba estudiando, veía de lo que estaba, entonces me fui impregnando de todo. Y entonces, pues ya, y brinqué ese nivel. Obviamente, pues me impregné de yo creo que si a alguien yo admiro en la vida, es a él, después de mis papás. Y entonces, pues ya, cuando le dije voy a aplicar para pediatría, me dijo, no puedes aplicar en otro lugar que no sea el Hospital Infantil de México. Le dije, no tenía otro pensado. Me fui, presenté todo, me quedé en el Hospital Infantil de México y entonces ya paso muy, muy, ¿no? Increíble. O sea, la vida increíble en el hospital. Pues, o sea, era un nivel al que yo no estaba acostumbrado. Yo muchas veces te platiqué que yo me pasaba caminando en la noche y decía, ¿en qué momento llegó aquel Manuel que andaba en la labor trabajando y en el campo y en pico y pala y asadón? ¿En qué momento llega a este lugar? La mano de Dios, no hay otra. Y entonces muchas veces me quedaba sentado reflexionando y decir, esta vida que estoy viviendo es otra completamente diferente. Y un día, cuando estábamos en el R2, noviembre, mi esposa era mi novia, estábamos desayunando, estábamos comiendo en el comedor del hospital, y llegó mi maestra Leti García Morales, se sentó ahí porque era muy amiga de Liz, mi esposa, y ya comenzamos a platicar. Y dice, ¿de qué están platicando? No, pues de las tesis. Ya Liz estaba haciendo su tesis y yo pues estaba por empezar a hacer mi tesis porque iba a brincar al R3. Y entonces, está bien. Y en eso llega el maestro, el doctor Dorantes, y se sienta ahí con la doctora Ninel y Teresita Vidal, que era la residente de ese tiempo. Y entonces ya comienzan y le dice Leti, oiga doctor, Manuel está... ahí me presentaron al doctor y yo todo tímido, ¿no? Y entonces Manuel está buscando un lugar para hacer la tesis, ¿tendremos algo ahí? Y el doctor voltea con Teresita y le dice, ¿cómo ve Teresita? ¿Habrá algo? Pues hay algo ahí de la leche de vaca de riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Porque me dice, ¿le interesa? Claro. Pues ya, ahí pusimos, me fui a hacer la búsqueda, ahí hacemos la búsqueda y te daban los ya seleccionados artículos y los sacabas. Y ya, en ese mismo día en la tarde se los llevé al doctor y le dije, doctor, dice, ay, muy rápido. Pues muy rápido, yo terminé mi tesis a la mitad del R3. Entonces, pues yo me metí a la clínica de diabetes, allá del hospital, y pues estaba impregnado de endocrino. Me enamoré del endocrino y pues yo dije, Dios me está marcando el camino, yo no soy nadie para renegar de lo que me está poniendo. Y pues ese fue el otro escalón que Dios puso su mano para que yo brincara. Y de ahí pues todas las maravillas que la endocrinología nos ha dado como familia, ¿verdad? Y esta parte de el reconocimiento espiritual, de que a veces las cosas pasan por algo, ¿siempre fue así o hubo algo que lo haya hecho tomar más conciencia? Siempre fue así. Yo creo que el rosario de mi mamá en su mano todos los días, las oraciones, el que nosotros crecimos, así como era en el trabajo, el domingo era imperdonable que no fuéramos al catecismo y que no fuéramos a misa. Y entonces nosotros crecimos con la espiritualidad de mi mamá y todos llevamos más o menos. Obviamente pues a unos se les impregna más que a otros, ¿no? Pero yo creo que yo por la lejanía con la familia siempre estuve más pegado sentimentalmente a la familia y más buscando el cobijo de Dios, siempre pensando en que Dios me guiaba. O sea, yo
nunca pasó por mi cabeza algo de planear más adelante, ni de pensar no puedo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando a medianoche para los exámenes en la escuela y que estaba medio cansado, nada más me retorcía, me levantaba, me ponía a hacer unas abdominales, lagartijas y todo, o de pronto imagínate que en el cuartito donde estábamos no había boiler y nosotros nos bañábamos con agua fría. Entonces era invierno, a veces estaba nevando y te estabas durmiendo y salías, te ponías a hacer ejercicio, te metías a nadar y ya eras otro, ya te seguía. Y yo siempre pensaba, a ver, Manuel, ¿estás cansado? Pues, si quieres, te regresas a trabajar al pueblo. Y entonces, pues me convencía yo solo de que tenía que seguir. O sea, finalmente, la gente dice que sufre. Yo la verdad es que nunca sufrí. A pesar de que hubo fines de semana que no tenía para comer. En los primeros semestres. Pero la verdad es que se me quitaban cuando me iba a echar mi corrida. O sea, yo siempre busqué el refugio en la actividad física. Sí, mucha gente se sorprende porque le digo, yo nunca, de 1985 a la fecha, no he tomado una Coca-Cola. No, en ese tiempo de la escuela de medicina nunca tomé una taza de café. Aparte, pues no tenía para comprar café. Pero siempre fue automotivación. O sea, no es de estarme diciendo, no, es que... O sea, como que es un poder que traes. La fortaleza que te dio todo lo que conseguiste físicamente y anímicamente, de que siempre podías hacer las cosas desde pequeño porque estabas expuesto a hacerlo como guías, tus hermanos mayores. Yo trabajé con mi hermano el mayor como ayudante de albañilería y entonces siempre me alababan porque siempre decían, no, es que trabajas muy bien y haces las cosas. O sea, siempre como que estabas acostumbrado a hacer las cosas bien porque así te enseñaron a hacerlas cuesta el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, vas a perder el mismo tiempo de vida hacerlas bien, hacerlas mal. Entonces esfuérzate por hacerlas bien. Entonces ese yo creo que fue algunas de las cosas. Hay muchas anécdotas que ya ahora que no está mi papá y que yo me acuerdo y que dices, es que esa era enseñanza que te fue dando en el proceso. Y cuando le tocó estar a cargo en las guardias de pediatría, ¿cree que funciona más la retroalimentación positiva que la negativa? ¿O cómo puede uno transmitirle ese sentido de responsabilidad por los pacientes a los que están abajo de nosotros? Es lo mismo como lo seguimos haciendo en el consultorio. Ahorita los muchachos que van, uno tiene que pensar que tiene uno que ayudar a construir a los demás. Yo estoy agradecido con la vida porque, o sea, yo no estaría en la posición donde estoy si la gente enviada por Dios no me hubiera ayudado. O sea, entonces en ese sentido uno tiene que buscar la forma de apoyar a los demás. Yo cuando estaba de R+, y que era de jefe de guardia, todo el mundo me recuerda porque me decían el monstruo, porque pasaba visita a todas horas y les preguntaba. Yo siempre les decía, no estás obligado a saber, por eso estás aquí. Aquí estás obligado a estudiar, eso sí, a prepararte. Y lo que preguntemos, pues es probable que no lo sepas, pero te lo preguntamos para que lo aprendas, que lo vayas a revisar. Y en mi época era muy dado que pasabas visita, ibas preguntando y entonces pues algo no sabías, sacabas el artículo y dices, este es el artículo, sácale copias. Entonces era como una comunidad así. A ti los residentes de mayor jerarquía te daban artículos. Tú tenías un artículo o tú conseguías un artículo y era un tesoro de amor porque tú lo comenzabas a pasar por todos los demás. O sea, era tan bonito el ambiente en el hospital. Imagínate que llegaba un libro, por ejemplo, el Cruz Hernández, que era un libro de pediatría en aquella época español, que empezaba, y entonces que trajeron un libro español de Cruz Hernández. Fotocopias, ¿quién quiere fotocopias? Y todos teníamos el libro. O sea, no había envidia, no había que tú no lo tienes ni nada. Realmente el ambiente era escalonado, tan bonito porque el hospital funcionaba con residentes solamente. Entonces, realmente mis maestros de la residencia, siempre fueron los R+. El R2 me enseñó, en aquel tiempo fue mi amigo entrañable, el doctor Giovanni Acevedo, pues, te enseña cómo te vas a parar en el hospital y las cosas que tienes que hacer y dónde está todo. Los R3, los R4,
los R5 hasta el R15 que teníamos Sergio, la cirugía cardiovascular. O sea, era gente que era amorosa y no nos dábamos cuenta porque era gente que no, yo nunca tuve así alguien que me tratara mal o que me regañaba, a lo mejor porque me decían que los podía golpear, pero no. No, pero era un ambiente bien bonito. Entonces en ese aspecto te vas desenvolviendo y te vas impregnando de eso. Entonces yo creo que el verte tú como alguien que puede apoyar a la demás gente para que sobresalga, pues eso es una maravilla para ti, porque finalmente vas construyendo tu autoconcepto. ¿Qué concepto tienes tú de ti? Yo creo que esa es una de las herramientas de crecimiento personal más importante. Y sí, yo recuerdo cuando regresé a Durango y que comencé a dar las primeras pláticas a los pediatras, conferencias, había un pediatra que se me acercó, un subespecialista, y él me dice, no, yo cuando doy las pláticas no les digo todo, porque luego van a querer saber más que nosotros. Y entonces le digo, no, esto es inevitable, o sea, el crecimiento de las nuevas generaciones, ellos van a ir teniendo habilidades nuevas, van a ir interactuando progresivamente con la vida y tienen que ser mejores con nosotros. ¿Por qué? Porque pues imagínate que un día yo requiera de alguno, ¿a quién voy a recurrir? ¿Verdad? O sea, a los que yo tengo en la mente de que tienen una preparación académica muy completa, adecuada. Los invito a un corte comercial y regresamos. ¿Y hubo también algún otro momento de reconstrucción en sus hábitos alimenticios o deportivos que se diera cuenta que necesitaba cambiar? Como que, sabes que yo crecí con esa mamá maravillosa y yo sí fue cuando yo me fui a estudiar a Durango y que ya estaba posicionado, yo decía, es que hay muchas cosas que no le van a servir a mi cuerpo. O sea, estamos acostumbrados. De pronto, bueno, pues comíamos lo que había. Pero como que tenía mucha fortaleza para soportar periodos de hambre, de pronto sin problema. Pero ya cuando entré con el doctor Alba ya no hubo hambre. Pero yo cuidaba siempre mi alimentación. O sea, cuidaba en el sentido de cómo mi mamá nos había impregnado en esa área. Entonces yo no era mucho de alimentos procesados. Y en ese punto, pues cuando me vine a México, aparte yo tenía un pensamiento así vago que decía, yo no puedo andar comiendo en la calle y exponerme a que me vaya a enfermar porque ¿a dónde voy a terminar? Se va a acabar mi carrera. Entonces como que hacía esa parte de autocuidado y yo preparaba siempre mi comida, desayuno, comida y cena. Cuando me vine a México fue igual. O sea, yo no comía en la calle. Yo los deliciosos tlacoyos y esos realmente los probé hasta mucho después que empecé a venir a México, porque yo preparaba mi comida. Una sola vez nos invitaron a comer un paciente que en el servicio donde yo estaba, el paciente salió muy bien, lo dimos de alta y en agradecimiento el papá nos invitó a comer barbacoa. Y entonces nos invita, yo estaba en el R1 de pediatría y fuimos a su casa a comer barbacoa y pues yo pensaba que la habían hecho ahí. No, hombre, me dio una intoxicada. Terminé en el Hospital López Mateos, ahí hospitalizado con diagnóstico de pancreatitis y pues era una intoxicación, pero llegué noqueado. Me desconecté cuando llegué al hospital, ya ahí no supe qué hasta que ya estaba recuperado. Y ya hasta entonces avisé, les puedo decir que estaba en el Hospital Infantil de México y que pues ya le hablaron al hospital para decir que yo estaba ahí. Pero de ese tamaño, entonces me dio más miedo todavía eso, el comer en la calle, y siempre preparaba yo mi comida. Entonces me fui convirtiendo en un chef para mí mismo. Hasta la fecha todavía muchas cosas preparamos en la comida y fuimos progresivamente ya con mi esposa. Todo el mundo trae hábitos diferentes, entonces pues ya la unión con mi esposa, muchas cosas cambiaron. Yo creo que con la vida tan bonita que venía yo haciendo, pues no podía tener una esposa más bonita que la que tengo en todos los aspectos. La verdad es que nos hemos conjuntado así espectacularmente en la regresada y progresivamente pues pensando ya en la salud de los hijos. Tienes que hacer muchos cambios que son difíciles para mucha gente y que pues para nosotros
realmente fueron cambios necesarios. Imagínate que yo llego, estaba de altruista en el Hospital del Niño, en el ISSSTE, en el Hospital General, donde había algo relacionado con endocrino, ahí iba. Y nunca no podía entrar a una institución, porque haz de cuenta que yo tenía que pagar a la universidad y fui con la directora y le dije, perdón, yo tengo que pagar porque la universidad me becó, entonces yo vengo puedo dar clases gratis 1 año sin problema para resarcir mi deuda. Y no, la directora me dijo, no, está bien así, no tienes problema. Aquí luego llegan y luego se quieren quedar con una plaza. Le digo, no, yo le firmo para que nada más 1 año gratis de clases y todo. No, y no. Y pasaron más cosas en las que el rector me intentó conectar para que diera clases y ella dijo, no. Y entonces tuve las puertas cerradas en la universidad. Cuando fui a llevar mi papelería al Hospital General, que era en ese tiempo Hospital General, el director era cardiólogo y la directora era intensivista pediatra. Y entonces cuando me fui a presentar y me dijo la intensivista pediatra, me dijo, no, realmente no necesitamos endocrinólogo. Diabéticos no hay muchos. Y efectivamente no había muchos, porque todos se morían. ¿Sí? Todos se morían. Y entonces en ese contexto pues ya fuimos, vas buscando conductas alternativas. Yo creo que la decisión más importante que tomamos mi esposa y yo fue que yo ingresé al Seguro Social como pediatra solamente, pero pues ahí veía a los pacientes de endocrino. Me tocaron muchas cetoacidosis, rescatarlas, y ahí comenzamos a formar ya después la Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, integrando a todas las familias y pues en ese, de pronto, 2004, viene un proyecto para crear un hospital materno infantil en Durango, y pues yo dejo el seguro y también mi esposa por el proyecto, pero el proyecto políticamente no se consolidó. Mi esposa regresa al seguro, pero ahí platicamos y dice, a ver, los niños ya están creciendo, ¿sí? Entonces nos vamos. Mi esposa se angustiaba porque yo trabajaba en el seguro de noche y en el consultorio todo el día y andaba corriendo de hospital en hospital. Por una intervención política también hice la decisión de no ir al Hospital del Niño, y ya no, pues esas áreas de andar corriendo en los hospitales filantrópicamente pues se cerraron por una cuestión política. Y entonces platicamos, ella se quedó en el seguro y yo me quedé en privado. No nos íbamos a hacer ricos. Sí, la riqueza está en otras condiciones, que es afortunadamente las que tenemos, las que construimos con los hijos. Y yo me quedé, pues a mí me tocaba en la mañana atender a los hijos, levantarlos, bañarlos, darles de desayunar y llevarlos a la escuela, y a mi esposa en la tarde. Y ya, tranquilamente en el consultorio, y pues la vida de ahí fue bella. Y un poquito antes de eso, ¿cómo le tocó vivir, convertirse en papá por primera vez y estar en la residencia? Pues estaba yo en el último año de la residencia cuando nació. Nosotros nos casamos. Hay una historia ahí también. O sea, es que los tiempos están plagados de historias también complicadas. Cuando a nosotros nos tocó en el R3 la huelga del Hospital Infantil para incremento de salarios de los residentes, yo estaba en Santa María del Oro haciendo el servicio social, pero pues las autoridades tomaron represalias en contra nuestra. Y entonces yo presento para endocrino, y el doctor Dorantes, mi maestro en muchas áreas, que también él impregnó muchas cosas de humanidad en mi vida. Y él dijo, hay una beca, Manuel, ¿la beca es suya o no es de nadie? Y entonces pues él se puso para que yo quedara, pero la beca no llegó. Y entonces pues ya comenzamos a ver opciones, y me dice vaya a su universidad, a Durango, a ver si puede conseguir una beca para que se quede a hacer endocrino. Pues me fui un día y regresé, y me topé con una persona ahí también súper espectacular, y me dijo, no, yo voy a pelear por su beca. Y peleó por mi beca. No te daban la beca así como aquí. Entré a la beca y me dieron la beca al final del año, todo junto. Entonces me volví rico otra vez. Pero en ese lapso de tiempo, pues le dije yo al doctor, yo voy a buscar dónde trabajar, y pues este año me puedo quedar aquí en endocrino,
le ayudo en la consulta, porque si no había residente, solo llegó uno de Nicaragua, mi amigo Isidro Valle. Si no había residente que conocía el hospital de endocrino, iba a ser una catástrofe para el siguiente. Y entonces, ¿qué le parece? Me quedo revisando eso, me quedo este año, vengo nada más sin que tenga beca ni nada, pero a mí me interesa aprender endocrino. Entonces, pues me voy a Cuernavaca. Muchos de los egresados de esa época del hospital infantil estaban ya trabajando en Cuernavaca. Ya hablé con ellos, me conectaron y pues me iba los fines de semana, sábado y domingo en jornada acumulada, a trabajar a Cuernavaca. Y el doctor Dorantes, para que veas el tamaño del doctor Dorantes para mi alma, me consigue un consultorio donde él estaba, con una unidad de ortopedia que había en pediatría. No, pues en las tardes terminaba, pues como no hacía guardia ni nada, me iba al consultorio. Y entonces, pues el consultorio me comienza a dar para vivir. Y ya, yo iba, ayudaba en todo, llegaba temprano, tomábamos muestras, pasaba visita, iba a las sesiones, tenía clases y todo. Y se acababan los pendientes, les ayudaba con todo. Y pues ya, no había pendientes, ya me iba a la casa. Dios tiene preparadas las cosas para ti. En julio ingresa otro de mis escalones de vida, el doctor Carrillo, que todavía sigue siendo el maestro de la terapia intensiva. Él ingresa como jefe de enseñanza. Y entonces ya ves su vocesota que tiene, me habla y luego me dice, a ver, porque cuando yo pasé por terapia intensiva, tuve la fortuna de que el doctor me dijo, quédate a hacer terapia intensiva, o sea, eres muy bueno para esto. Entonces le dije, no, doctor, como que ya estoy conectado con endocrino. Entonces cuando llego, y luego me dice, cuando yo iba entrando con su vocesota, me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Yo dije, en la torre. Pues pasaron 1000 cosas por mi cabeza, y le digo, no, doctor, pues estoy de ilegal en el hospital, porque pues ya le expliqué lo que pasó, no había beca, y entonces pues yo le pedí al doctor Dorantes pero no es culpa del doctor Dorantes, es iniciativa mía, y pues yo tengo las consecuencias de todo. Y entonces, ¿qué haces? Pues ya le dije todo lo que hacía en el servicio de endocrino, entraba a las clases, daba clases a los residentes de pediatría que estaban ahí, a todos los que pasaban, siempre los tenía estudiando, ¿qué será? Pues esa ha sido mi pasión siempre, bloqueada por la directora de la Facultad de Medicina. Entonces, pues ya termina, entonces estás de polizonte, me dice. Le digo, pues sí. Yo dije, pues me van a correr, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues te tengo 2 noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Le digo, doctor, la verdad es que yo las noticias no las catalogo en buenas o malas, solamente son noticias y hay que afrontarlas. Usted dígame, ¿qué pasa? La verdad es que mi alma está aquí en el hospital y yo quiero aprender lo más que se pueda en endocrino. Si no puedo hacer la especialidad, por lo menos aprenderlo. Y entonces me dice, bueno, te voy a dar primero la buena. ¿Qué pasó? Que sí tienes beca. Tú estás inscrito a la Secretaría de Salud, solamente que no te la habían estado dando. Entonces, si tú quieres, hoy mismo te integras como residente completo al Hospital Infantil de México. No, pues yo creo que es una de las ocasiones en las que más he llorado, ¿verdad? Y no, pues la verdad es que no podía ni decir nada. O sea, veía el horizonte cómo cambiaba mi vida en otro minuto que cambia la historia, ¿no? Nada más te voy a decir la mala. Tus becas no sé dónde están, ¿verdad? O sea, yo no sé dónde están, no te las puedo recuperar. El dinero, y entonces, si tú aceptas ingresar sin retroactivo, adelante, es tu beca. No, pues claro. Entonces, el miércoles siguiente, eso fue un viernes, el miércoles siguiente me presentó en la sesión de Semisatel del Hospital Infantil, la sesión del Hospital Infantil de México, me presentó con todos los residentes. Y yo creo que es uno de los momentos en los que te das cuenta de cuánto la comunidad del Hospital Infantil de México que te ha visto, te ama, ¿verdad? Porque pues todo el mundo emocionado y
y abrazos y felicitaciones y todo, pues te quedas mudo. Cambia mi vida otra vez. Entonces en ese punto, ya, o sea, la vida fluyó. Pero es la otra punto donde tú dices, no te rajes. O sea, en la vida puedes tener muchas vallas. Aprende a brincar, bríncalas y sigue adelante. Me parece entonces que este tipo de oportunidades más bien nos encuentran cuando estamos listos. ¿Pudiera decir eso? Sí. Y yo creo que son retos. Son retos los maestros espirituales, porque no hay que decirles que son transgresiones en tu vida. Son maestros espirituales. Te enseñan que pues hay gente malintencionada también en el mundo y que pues tienes que ir haciendo una selección. Finalmente me he entrenado en ese punto de la vida que tú sabes que mi círculo virtuoso no solamente en Durango, mi círculo virtuoso en pues en Latinoamérica, porque tengo amigos en Ecuador, y tanto uno de mis amigos acá en Bolivia, en Panamá, en Nicaragua, o sea, en diferentes lugares, y en México pues no se diga, hay lugares donde tengo amigos que me han ido a sacar de los hoteles para llevarme a quedar en casa con toda mi familia. O sea, la verdad es que te sientes amado por el mundo, y eso es parte de lo que te va conduciendo y que te va fortaleciendo siempre. Y yo creo que mucho tiene que ver con esos maestros espirituales que te vas poniendo y que sabes sortear. Y te va cambiando, porque yo venía de ser salvaje. Yo venía de ser salvaje y pues las cosas las arreglamos a golpes. En la Facultad de Medicina, ¿cuántas veces nos pelearíamos mi compadre Zavala y yo? Montones de veces. Y pues porque la gente decía, pues imagínate que la gente decía que yo era muy bueno para el trompo, y me retaban y me decían, a ver, dicen que tú eres muy bueno, vamos a ponernos uno. Pero de cuates. ¿Y qué tipo de legado está buscando ahora dejar en su comunidad? Pues yo creo que hay muchas cosas que uno puede dejar. Siempre la definición perfecta de las cosas, yo creo que se engloban en que la gente debe ser amorosa. Debe ser amorosa para ellos mismos, o sea, aprender a amarse, a no maltratarse, a ejercitarse, a fortalecerse en todos los aspectos. O sea, el trabajar con uno mismo en las fortalezas te va cambiando, y eso automáticamente se convierte en un legado, porque tú eres ejemplo. Yo soy ejemplo de muchos niños. Hay muchos que fueron niños y que hoy están estudiando medicina, y ellos dicen que porque quieren ser como el doctor Guajardo. Y eso pues te llena de orgullo. Hay muchas cosas que en el legado puedes dejar, pero si dejas tu autocuidado, si dejas tu autoamor, yo creo que esa es uno de los legados más importantes. Porque si tú te cuidas, cuidas. ¿Sí? El amarte a ti y el amar a los que te rodean, pues siempre ya cuando estás de este lado, son tus hijos. ¿Sí? Yo creo que ¿qué es lo más bonito que me pasa en la vida? Cómo mis hijos me ven, cómo me conceptualizan. Y pues a diferencia de muchos hijos de médicos que odian estudiar medicina porque su papá estuvo ausente mucho tiempo, pues 2 de mis hijos estudian medicina. Mi hija, la mayor, es actriz, estudió acá en Bellas Artes, y ella, su expresión siempre decía, es que yo quiero ser una actriz que tenga el posicionamiento así como tú lo tienes en medicina en Durango. Y pues yo lo único que les digo a mis hijos es, lo único que yo les voy a dejar es el posicionamiento social del apellido. Es lo único. Que seguramente muchas otras cosas, ¿verdad? Pero yo le decía a mi hija, mi papá posicionó el apellido de Guajardo y mi mamá de Jaques en Nazas, y están muy bien posicionados. Bueno, a mí me tocó posicionarlo en Durango, y bueno, pues es ahí donde va a estar. Y ahora cuando se vino mi hija al Hospital Infantil de México, que está haciendo ahí pediatría, dice, no papá, no nada más en Durango, tu apellido está posicionado en muchos otros lugares y en el hospital todavía. Entonces yo creo que ese es más el punto importante. Empezar siempre por ser una buena persona para ti,
vas a poder ser buena persona para el mundo. ¿Y qué le diría al Manuel de 18 años que estaba ahí presentando el psicométrico, ¿no? Si pudiera ir a decirle algunas palabras. Yo creo que sí, eso yo siempre lo he pensado, y si me pudiera sentar así como contigo y decirle que a lo mejor hay todos tenemos sus equivocaciones, todos tenemos errores, de todos aprendes, pero pues yo creo que felicitarlo primero, ¿verdad? Porque pues yo creo que el salvar el pensamiento que tenía, la ilusión que tenía de el ir buscando su posicionamiento en la vida, yo creo que siempre fue lo correcto. Yo a darle las gracias, yo creo que darle un abrazo, besuquearlo y agradecerle la fortaleza que tuvo de en cada momento de crisis no rendirse y no hacer un drama, y simplemente tratar de buscar las soluciones, porque pues como se dice siempre, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, yo creo que si a alguien admiro después de las gentes que decía, pues, o en primer lugar, yo creo que es a mí mismo, a ese adolescente que tuvo las agallas para salir del lugar donde estaba y demostrar que las cosas se pueden lograr. No son sencillas, pero como decía mi mamá, si todo lo hacemos jugando y lo hacemos con amor, todo va a pasar, porque todo pasa, ¿verdad? Todo pasa, nada es para siempre, y pues las cosas, nosotros vamos a pasar, y vamos a dejar, un día vamos a ser solamente recuerdo para la gente que con la que vivimos. Entonces, y no usar solo las palabras. De pronto el estar platicando, mucha gente platica y dice de cosas que no hace y que no vive, tratando de que los demás la hagan. Yo creo que el mejor ejemplo es hacer las cosas, y pues las cosas cuando son vistas, uno le va a gustar cómo las haces, y va a poder tratar de imitar. Yo imité a mucha gente en las cosas, yo me impregné de mucha gente en las cosas que hacía y cómo las hacía, y yo creo que mi personalidad fue totalmente cambiante, de simplemente la facultad de medicina a pediatría, y de pediatría a endocrino, y de endocrino a casado con hijos, y de casado con hijos a la vida profesional, y cada etapa de los hijos te va cambiando y te va diciendo, tú vas observando, o sea, aprendes de tu círculo virtuoso. En ese sentido, yo a mis compadres siempre les digo, es que ustedes son mis senseis en la vida, en la vida de papá, en la vida de profesional. Y la verdad es que pues la gente que me rodea en mi círculo virtuoso es extraordinaria, es extraordinaria. Tú conociste a muchos de ellos y sabes que pues es gente maravillosa, ¿no? Me gustaría, ya casi para terminar, decirle una lista de palabras y que me diga qué se le viene a la mente con cada una de ellas. Muy bien. Programación. Vida saludable. Diabetes. Reto de vida en la que podemos influir los médicos, todos, porque el conocimiento está ahí, solo hay que irlo a aprender, y aprenderlo no leyendo, aprendiendo, participando. Nosotros tenemos abiertas las puertas en la asociación para que más médicos aprendan cómo la diabetes en diferentes áreas se puede llevar a una vida plena y saludable. Pediatría. Pediatría es así como que el centro de mi universo. Es como que pues lo que le da luz a ese Manuel Guajardo que ha crecido, y si yo tuviera que alzar una antorcha, esa antorcha estaría prendida y con el nombre de pediatría. Ejercicio. Ejercicio es salud, es vida, es disciplina, es una forma de expresar a uno mismo que tanto se ama. Influencia. Influencia es siempre la mano de Dios que utiliza a sus herramientas, y nosotros somos herramientas de Dios, y que pues vamos a influir sobre mucha gente para que su vida cambie, su vida profesional, su vida social, su vida familiar, o sea, podemos hacer muchas modificaciones. Nosotros lo podemos tratar de expresar, de hacer, pero también el receptor tiene que estar preparado para hacerlo. Familia. Todo.
familia es lo que mueve. Uno tiene que aprender que la familia no es solamente la consanguínea. Hay familia que tú decides que ingrese a tu vida y es ese círculo virtuoso que tú creas. Yo tengo dentro de mi familia consanguínea, pues te puedo decir, tengo hermanos que son mi hermana mayor, es como mi mamá, como otra mamá. Mis hermanos más chicos, que ellos me enseñaron a ser líder porque yo era un poco más grande que ellos y desde pequeños nos poníamos a enseñarles a los más chicos matemáticas y todo, a repasar lo de la escuela y autorrepasábamos nosotros. Y los amigos, yo creo que la vida sin amigos no tiene mucho de bonita. Yo creo que uno debe de aprender a buscar amigos. Cuando uno es bueno, los amigos se pegan, porque el ser bueno es como la abeja. ¿Sí? La abeja es buena para comer miel y en las reuniones todo mundo llega a comer miel. Y la miel pues es las cosas que nosotros podemos comunicarnos, expresar entre unos y otros. Pues ha sido una charla muy inspiradora de ir por más, de estar preparado para aceptar retos, como dice usted, de no tomar nada personal, sino solo como situaciones. Me gustaría que nos dijera, que nos completara esta frase de mi historia tiene pulso, ¿por qué? ¿Por qué tiene pulso la historia de Manuel? Mi historia tiene pulso porque tengo una madre espectacular, ¿verdad? Que nos construyó correcto, y las cosas que siempre fuimos haciendo pues fueron mucho por indicación de ella y por las cosas que ella nos decía, y porque pues en algún momento de no tener, como todos empezamos, de no tener nada que ofrecer al mundo o muy poco que ofrecer al mundo, seguramente Dios puso los medios para que hiciéramos cambio de vida de muchas personas. La medicina es maravillosa para nosotros, y si nosotros la vemos como maravillosa para nosotros, para que nosotros hagamos los cambios, pues termina siendo maravillosa para mucha gente que nos rodea o que nos va a consultar porque podemos hacer algo por ellos. Pero esto se conjunta en un equipo. Entonces, yo creo que mi pulso va a durar hasta el último día. Y tiene pulso y va a seguir teniendo pulso. Y pues expresiones como estas donde tú nos haces recordar esas etapas de la vida que son aparentemente privadas, pero que son parte de nuestra vida y que es lo que nos construyó. Finalmente estamos en esta posición, somos lo que somos, por lo que mucha gente cuando vea esto va a decir, ahora sí entiendo por qué el doctor es como es, tan enérgico y tan incisivo en que hagamos las cosas lo mejor posible por nosotros y para nuestros hijos. ¿Dónde puede la gente contactarlo? ¿Cómo pueden saber más de la Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1? Hoy se llama Unidos Aprendiendo a Vivir con Diabetes. También son 3 retos que hemos tenido con Hacienda y con cosas que hemos tenido que cambiar los logos, y pues sigue siendo la misma mística. Unidos Aprendiendo a Vivir con Diabetes lo pueden buscar en Face, y ahí contactan al presidente de la asociación. Tenemos una estructura muy bonita. Ahorita estamos programando nuestro campamento, hacemos campamento cada año, son muchas las actividades que hacemos, pero el campamento está dirigida a revisar todas las cosas cómo van, y muchas veces alguien que no está entrenado a cuenta carbohidratos o que no sabe mucho de diabetes, lo invitamos a la asociación, y ahí en el campamento nos damos el tiempo para hacer un entrenamiento como si fuera la primera vez y enseñarlos a contar carbohidratos, a aplicar insulina y todo. Entonces puede ser en esa misma línea o en mi línea de... Yo realmente publico, pero poco reviso. O sea, sí de pronto reviso muy rápido, pero si hay alguien que está interesado en la asociación, no solamente de Durango, sino hemos tenido visitas tenemos pacientes que van de Culiacán, de Mazatlán, pacientes que van de Monterrey, de Torreón, de Chihuahua, han ido de acá del DF a participar con nosotros en la asociación, y la verdad es que es simplemente enseñarlos a cómo pueden llevar un mejor, y enseñarles toda la plataforma que hoy tenemos de tecnología en diabetes para el mejor control.
Hoy estamos vinculados así ampliamente a la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, de la que soy miembro fundador. Y entonces nos pueden contactar. Yo estoy así como que no correteando a ver, pero estoy en Instagram. Hay algunos videos ahí de algunas cosas. Estamos en YouTube. Hay videos de muchas. Solamente entran como Manuel Guajardo Jáquez. Tengo 17 años yendo a la televisión por lo menos una vez al mes, y últimamente todas esas pláticas que damos ahí las subimos a YouTube, y pues para distribuirlo a la gente y que vaya teniendo una idea más clara de algunos cuidados que se tienen que hacer en las diferentes áreas. Y en Face ahí las tenemos. Entonces, por todas esas vías nos pueden contactar, y pues nosotros encantados. Ahorita nuestro campamento está programado como para 250 personas que van a estar. Es gratuito. O sea, en 27 años no, al contrario, nosotros entre todos los de la asociación buscamos para que los niños y los adolescentes pues tengan una acampada digna. Hoy tenemos ya resuelto muchas de las cosas: comida, juguetes, insumos para los pacientes. O sea, siempre tratamos de conseguir muchas cosas. Mucha gente nos apoya, mucha gente nos dona cosas por ver la labor que estamos haciendo a favor de los niños. El logro más importante, pues, finalmente es que ninguno ha fallecido, ¿verdad? En 27 años. De los que participan en la asociación, de los que están en control continuo, no tenemos ninguna complicación crónica de los asiduos. Algunos llegan a la vida adulta y pues ya no quieren asistir, pero muchos niños que se convierten en adultos y papás siguen asistiendo a la asociación. Doctor, pues le agradezco mucho que nos haya compartido su historia. Ha influido en muchísimas personas, en muchos estudiantes. Yo soy uno de ellos, y pues no me queda más que reiterarle para siempre mi agradecimiento. Pues el agradecimiento es mutuo, porque esto no solamente al estar ahí, que te pasabas ahí las horas ahí en el consultorio, hasta pues terminamos hasta altas horas de la noche, a veces en fines de semana, días festivos. Realmente es una inversión de vida que también hiciste para lograr lo que tienes, y que estás posicionado hoy como uno de los que están en la cúspide de la medicina, porque el nivel que tienes, realmente cirugía cardiovascular es bien poquitos los que hay. Entonces pues estás en esa élite hoy, que tú conseguiste con esfuerzo, ¿verdad? También, y que pues finalmente todos podemos ser la respuesta a la plegaria de alguien que quiere convertirse en algo mejor. Y esa frase me la enseñó mi hija. Entonces yo creo que el ver a todos como familia, porque así como tú, todos los demás muchachos que han estado en el consultorio hoy están posicionados, van en camino muchos. Ya tenemos muchos especialistas, todos han pasado el examen nacional y todos se están convirtiendo a especialistas y subespecialistas. Entonces, llevarlos a eso, pues imagínate, yo realmente siempre los trato como si fueran mis hijos, y porque los integramos a la familia. ¿Por qué? Porque uno tiene que nutrirse de gente que es propositiva, de gente que está trabajando por ser mejor. Entonces los mejores siempre lo demuestran en esa posición, y llegan a donde uno no se imagina. Yo soy un ejemplo de eso, ¿verdad? De posicionamiento de vida, y la verdad es que yo agradecido con la vida del lugar donde Dios me ha posicionado, y donde ustedes también, porque o sea, uno se motiva también. O sea, imagínate, yo te vi en la escuela de medicina, y hoy te veo en la posición donde estás, pues es como un padre orgulloso, ¿verdad? Yo creo que ustedes alimentan mucho mi ego, en el buen sentido, y pues en ese sentido, yo creo que en este momento donde ustedes están, ustedes nutren mucho mi alma. Y yo creo que ese trabajo que nunca fue trabajo, ¿sí? Ese compartir, porque finalmente compartimos en el consultorio, ese compartir pues nos conectó, y el ir conectando con gente buena, con gente capaz, con gente exitosa, eso también te vuelve a ti exitoso más cada vez. Muchas gracias a ti, Luis. La verdad es que tú sabes que tienes un lugar en nuestra alma y no pagas renta ahí.
¿verdad? Y todos los muchachos que han pasado por el consultorio, que ahorita están haciendo guardias y todo, pues igual, todos están considerados como parte de nuestra familia. Y mi esposa, que también los adora, mis hijos, pues mis hijos los super quieren a todos, porque pues en algunos momentos coincidieron y estuvieron ahí compartiendo con ellos. Y también para ellos pues es un círculo virtuoso en el que se van conectando y van haciendo una vida más bonita. Bueno, pues muchas gracias a todos y los esperamos en el siguiente episodio de Historias con Pulso. Nace la vocación. Historias con Pulso.